Hola con todos, soy Miguel Ángel Murgueitio desde Ecuador. Muy contento de haber sido invitado a esta segunda edición de Conexión Digital, a este seminario de programación creativa y realidades extendidas. Hoy les vengo a dictar un tutorial sobre diseño interactivo, en el que le he dividido en dos secciones importantes. La primera es la teoría. En la parte teórica vamos a revisar tres puntos importantes. El primero es la experiencia de usuario, en donde vamos a comprender cuáles son las necesidades de satisfacción para el usuario, para que pueda existir esta interactividad, este diálogo entre obra y público. Vamos a revisar también cuáles son los procesos para desarrollar las mecánicas, dinámicas y estéticas de un proyecto interactivo bien desarrollado. Dentro de las estéticas también vamos a conocer cuáles son los placeres que busca siempre el público dentro de un proyecto interactivo. Entonces, todas estas facetas importantes para entender y comprender cuál es el proceso óptimo para desarrollar una experiencia de usuario. Luego vamos a revisar en el segundo punto importante dentro de la teoría la interfaz de usuario. Tenemos que obviamente conocer cuáles son las interfaces de usuario, cómo el ser humano puede comunicarse con la máquina de diferentes maneras. Obviamente unas desde el principio, de cómo se comunicaban en un principio, desde un lado más lógico, más complejo, hasta lo que ahora, bueno, obviamente, como ustedes pueden ver con el avance de la tecnología, cómo ha ido avanzando también el proceso de interfaces, que puede ser ahora como más viable dentro de la comunicación y más intuitivo. Luego vamos a revisar también los protocolos de comunicación. Hay un montón de protocolos de comunicación que nosotros podemos usar de acuerdo obviamente a lo que nosotros queramos usar como interfaz de usuario para este proyecto interactivo, pero vamos a conocer varios protocolos que nos van a servir para comunicar dos dispositivos, dos computadores, un computador con un dispositivo. Bueno, tenemos infinidad de mecanismos que podemos utilizar para generar estas comunicaciones. Y el tercer punto importante son los niveles de participación. Los niveles de participación del público. Vamos a revisar cuatro aspectos importantes dentro de los niveles de participación: la influencia que tiene el público participante dentro de la obra, si es directa o indirecta, si es por presencia, movimiento, acción o data, si es sinérgica, sinestésica, cinética, comunicativa, o si es consciente e inconsciente. Entonces, todos estos parámetros vamos a revisarlos con ejemplos igual de proyectos reales, para que ustedes puedan comprender cuál es el proceso óptimo para desarrollar un proyecto interactivo. Esto correspondiente a la parte teórica. La segunda sección corresponde a la parte práctica. En esta sección nosotros tenemos igual tres puntos importantes. El primero son el uso de dispositivos. Vamos a usar dos dispositivos para generar un proyecto interactivo. Vamos a conocer cómo trabaja el sensor de ultrasonido HC04 y vamos a trabajar también con la placa Arduino Uno. Entonces vamos a conocer estos dos dispositivos, cuál es su funcionamiento, cómo se conectan uno con el otro, para después pasar al aprendizaje de dos softwares importantes para la programación creativa, muy usados. El primero es el Arduino, que es obviamente el software que trabaja directamente con la placa Arduino Uno. ¿Qué vamos a hacer con Arduino? Arduino vamos a desarrollar el código para poder comunicar el Arduino Uno, la placa Arduino Uno, con el sensor de ultrasonido. Vamos a comunicar estos dos dispositivos. Y el otro software que tenemos es Processing. Processing es el software que se encarga en cambio del desarrollo de código de generación gráfica. Con Processing vamos a generar diferentes gráficas para que posteriormente puedan ser interactuadas con lo que capte el sensor. Es el paso 3 justamente el que vamos a hacer. En el proceso 3, que es la interactividad, nosotros vamos a generar la comunicación entre Arduino y Processing. Cabe recalcar que estos dos softwares son de libre acceso, son softwares de programación de libre acceso, entonces ustedes pueden adquirirlos tranquilamente, descargarlos desde sus plataformas y pueden trabajar libremente con ellos. Vamos a comunicar estos dos softwares y luego vamos a generar a través de la programación que la manipulación gráfica, o sea, que se manipule el desarrollo que hicimos en Processing, se pueda manipular a tiempo real a través de estos estímulos físicos externos que se detectan a través del sensor. Bien, entonces ahora dando este breve recorrido por todo lo que vamos a ver en nuestro tutorial, vamos a empezar por la primera parte, que es la teórica.
Bien, adentrándonos ahora en el tema ya del tutorial, que es el diseño interactivo, vamos a hacer una relación de lo que sería una obra no interactiva, refiriéndonos a lo que podría ser, por ejemplo, una pintura, una fotografía, un video, que ya tienen un inicio y un final. Y lo que se hace en la exposición es mostrar este final, que es desarrollado por un artista. A eso nos referimos como un proyecto no interactivo. Bien, entonces pasamos de cuatro aspectos que son determinantes en una obra no interactiva a otros aspectos que son variantes dentro del, ya de un proyecto interactivo. Por ejemplo, la obra cerrada. Ya deja de ser una obra cerrada y un objeto estático. ¿Por qué? Porque pasa a ser una obra abierta. Una obra abierta con procesos dinámicos. ¿A qué me refiero con esto? Que define los procesos, las interacciones del público, de este público participante son las que van a definir estos procesos, pero es de acuerdo a las diferentes interacciones del público que interactúe con esa obra. Además, en el proceso de creación, sabemos que en una obra no interactiva existe este autor-productor, o bueno, existen varios autores dentro de una obra artística no interactiva, pero bueno, este autor-productor reconocido obviamente porque desarrolla todo este proceso artístico y muestra en su exhibición como obra total muestra el proceso definido. Entonces a eso nos referimos como este autor-productor. Y la autoría distribuida es porque define, la obra se define por todas las interacciones del público participante. Este público participante empieza a convertirse en actor principal. Entonces a la final es un proceso cambiante que tiene diferentes, una autoría distribuida, porque el artista, productor, pasa a generar un proceso en el que realmente quien lo define es la interacción que tenga el público. Y cambiamos también, como les estaba mencionando antes, a este genio creador, obviamente, quien produce esta obra artística, quien la muestra en su totalidad, se rompe también con esta nueva mención que tendría como un creador de procesos, que los va a interactuar el público, este público participante, y él, de acuerdo a cómo lo interactúa el público, vamos a tener este resultado de obra. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros como creadores, ¿cuál es la diferencia con una obra no interactiva? Nosotros como creadores, si hiciéramos una obra no interactiva, nosotros como creadores crearíamos la obra y luego de la obra estaría el público espectador para poder visualizar esta obra. Si nosotros desarrollamos un proyecto interactivo, el público que se convierte en participante estaría en la mitad de este diálogo. Estamos el creador que creamos este proceso y luego pasaríamos a este público que se convierte en el participante influyente de la obra y tenemos como la tercera sección importante lo que define ya este proceso final, esta obra, entonces el creador, este público participante que es quien acciona cualquier mecanismo que nosotros pongamos como proceso en el diseño interactivo para definir lo que sería la obra. Entonces vamos a hablar de los tres puntos importantes del diseño interactivo. El primero es la experiencia de usuario, la UX, últimamente muy mencionada en el desarrollo de plataformas web, de aplicaciones móviles, de instalaciones interactivas. ¿Por qué? Porque es importante la experiencia de usuario, porque es importante entender el diseño de una experiencia de usuario, porque ¿a qué refiere esto? Que es saber cómo se siente una persona al interactuar con un sistema, es cómo percibe interna y emocionalmente el usuario un diseño interactivo. Entonces es sumamente importante si nosotros queremos desarrollar un proyecto interactivo óptimo que logre captar los placeres y las sensaciones emocionales de la gente, tenemos que hacer un correcto diseño de experiencia de usuario. Entonces este diseño tiene que brindar la mejor experiencia, o sea, conocer todas estas necesidades del usuario y si nosotros desarrollamos un buen diseño que tenga una experiencia de usuario óptima, vamos a hacer que la experiencia dure después de haberla vivido. Entonces, decir que la experiencia dure después de haberla vivido refiere a que esas sensaciones y esas emociones perduren después de haber interactuado con ese proyecto, con esa aplicación, con esa instalación interactiva. Entonces, es que hable, la gente pueda dialogar después, que hable, que le sirva como influencia este proyecto, esta interactividad, esta experiencia, como llena de sensaciones y emociones satisfactorias que tuvo cuando esta persona interactuó con ese proyecto. Ahora vamos a revisar varios aspectos importantes que hay que tomar en cuenta para el diseño interactivo. ¿Quién es el usuario al que nos estamos dirigiendo? He puesto aquí tres ítems importantes
que son las respuestas que nosotros debemos tener de quién es nuestro usuario. El primero es la edad. ¿Por qué la edad? Porque nosotros cada que diseñamos un proyecto interactivo debemos preguntarnos a quién nos estamos dirigiendo. ¿Qué edad tiene este usuario? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manejar lenguajes que deben ser interpretados por este usuario y nosotros si conocemos la edad podemos saber qué lenguaje manejar. El segundo ítem es el hábitat, porque nosotros también debemos conocer cuáles son estos factores físicos y geográficos donde convive este usuario, cuál es su contexto. Y el tercer ítem es la actividad. Siempre nosotros también debemos preguntarnos qué actividades desarrolla este usuario, qué le gusta hacer, a qué se dedica. ¿Por qué? Porque esto puede ser un punto de partida para el diseño interactivo que nosotros desarrollemos. Otro aspecto importante del diseño de experiencia de usuario es la motivación intrínseca. ¿A qué me refiero con la motivación intrínseca? Es justamente cómo el sujeto realiza estas acciones sin motivaciones externas, o sea, sin necesidad de motivaciones externas, sino que persista en esta actividad, en esta interacción por cuenta propia porque se siente bien, porque se siente conforme con lo que está haciendo, porque se siente satisfecho desarrollando esta experiencia. Entonces es sumamente importante lograr esta motivación intrínseca para que se logre desenvolver correctamente este proyecto interactivo. Entonces, ¿cómo nosotros logramos esta motivación intrínseca? ¿Cómo nos aproximamos al usuario? ¿Cómo logramos entender cuáles son sus necesidades para ser atraído dentro de un proyecto interactivo? Para eso tenemos dos estudios importantes. El primero es el Player Experience of Need Satisfaction, el PENS. Es un estudio que habla de una caja de luz motivacional. Entonces, siempre el usuario tiene esta caja de luz motivacional, es esa energía que le impulsa a tomar decisiones. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos esta caja de luz motivacional? ¿Cómo nosotros, a través del diseño interactivo, sabemos por dónde llegarle a este usuario? Para eso existen tres necesidades psicológicas básicas, que es la competencia, la autonomía y la relación. La primera necesidad es la competencia, retos, resolver problemas. ¿A qué se refiere nomás la competencia? Es que nosotros debemos diseñar un proyecto en el que le hagamos sentir eficaz al usuario, hacerle sentir que es bueno en algo, que puede resolver problemas, saber que le está haciendo bien las cosas, que está resolviendo estos problemas y está enfrentando unos retos en los que él es capaz de poder sacarlos adelante. La segunda es la autonomía. La autonomía que yo les he puesto acá como la elección, como las propias decisiones, justamente es esto, la autonomía como esa sensación que debemos sentir cuando nosotros interactuamos, una sensación de libertad, de abrir nuevos caminos, de hacer lo que nos interesa, de crear nuevas experiencias, de nosotros mismos poder elegir lo que queremos dentro de la experiencia. Y la tercera necesidad es la relación como conexión, como integración, esta necesidad de formar parte de un equipo, de formar un colectivo, de justamente de colaborar con los demás, de socializar. Entonces esta necesidad de conectar con más gente para poder desenvolverse dentro de un proyecto interactivo. El segundo estudio importante que nosotros debemos tener en cuenta son las mecánicas, dinámicas y estéticas. ¿A qué me refiero con estos tres puntos importantísimos? Este estudio viene directamente desde los videojuegos, cómo desarrollar un videojuego para que la gente pueda interactuar y desenvolverse dentro de este proyecto interactivo, pero que aplica directamente a plataformas, aplicaciones, instalaciones interactivas. Las mecánicas, como nosotros podemos ver acá, son las reglas y componentes que nosotros diseñamos. Son estos componentes base del proyecto interactivo, son las acciones básicas que realiza el participante, son todos estos algoritmos que nosotros mismos diseñamos, todas estas estructuras de datos. Sobre todo es el momento en el que más puede influir el creador, el diseñador, en donde nosotros ponemos los parámetros, las reglas que se van a desarrollar dentro de este proyecto interactivo. La segunda parte son las dinámicas. En las dinámicas nosotros podemos ver lo que es el sistema y el comportamiento. Obviamente es el comportamiento de estas reglas que nosotros hemos diseñado. Entonces vamos a saber cómo se comporta. Obviamente sabemos, ya les había mencionado anteriormente, que todos los usuarios se comportan de diferente manera y reaccionan de diferente manera a un proyecto interactivo. Entonces esta sección de dinámicas
que habla del comportamiento, justamente son estas acciones que va a tomar el usuario en relación a las reglas. Y el tercer punto son las estéticas. Las estéticas es justamente los placeres y emociones que se desarrollan y se desenvuelven a través del comportamiento que hemos adquirido con las dinámicas en base a las mecánicas que hemos diseñado. Entonces, justamente son estas respuestas emocionales deseables que nosotros como diseñadores queremos, ¿no? Estos placeres, llegar a estas emociones que el público logre sentir a través de estas mecánicas y dinámicas. Entonces, las mecánicas dinámicas y estéticas es un proceso clave para un diseño interactivo. Y les he puesto aquí dos flechas importantísimas. ¿Por qué? Porque nosotros como creadores, como diseñadores, siempre vamos a trabajar así. Primero vamos a diseñar las mecánicas, siempre diseñamos primero las reglas, luego las dinámicas, cómo se va a comportar, cómo va a ser el sistema de este proyecto interactivo y terminando en las estéticas, en estos placeres y emociones que van a sentir el público. Pero ¿qué pasa con el usuario? Siempre va a interpretar al revés de un proyecto interactivo. El usuario primero va a llegar por los placeres y emociones en un proyecto interactivo, luego va a adquirir este comportamiento dentro de este sistema, va a adquirir el comportamiento y va a ir luego a interpretar las reglas y los componentes que nosotros hemos diseñado. Dentro del mismo punto 2 hemos puesto los placeres como respuesta a la tercera parte del estudio que son las estéticas porque las estéticas es que queremos llegar justamente a las emociones y los placeres. Entonces es pertinente saber que tenemos diferentes placeres a los que podemos nosotros tomar como puntos de partida para un diseño interactivo. Existen diferentes placeres que son los que al público, al participante, al usuario, le gusta sentir dentro de un proyecto interactivo y son obviamente los principales causantes de su atracción hacia ese proyecto. El primero es la sensación. Usuarios que les gusta el placer por lo desconocido de las cosas. Siempre esta emoción del azar, de ver, de escuchar nuevas cosas, de tocar. Entonces siempre como este placer por los principales sentidos, ¿no? Esa es como la sensación, siempre como este placer por lo desconocido. El segundo son usuarios que les gusta la fantasía, esta imaginación, los nuevos mundos, como perderse en un mundo imaginario, dejar de ser la persona que es para convertirse en una nueva. Entonces siempre como esta sensación de fantasía, de imaginación y de perderse en un nuevo mundo, ¿no? El tercero son los usuarios que les gusta la narrativa. Entonces, interpretar una historia, como experimentar una historia, estar conscientes que existe una historia ahí, inicio, final, personajes, o sea, estar conscientes de que existe esta narrativa y lo interesante de develar esta historia, ¿no? De develar una historia, o sea, simplemente les satisface saber que existe esa historia, ¿no? El cuarto ítem son los retos, los usuarios que les gustan los retos, que ya habíamos visto igual como un tema similar en el primer estudio. En este los retos es bastante similar porque es superar obstáculos. Los retos como esto, ¿no? Como un entrenamiento, como ganar, esta sensación de ganar, de tener como resolver unos problemas, competir y ganar. El otro ítem es lo social. En lo social, como habíamos visto en el otro también la relación, en lo social siempre existen usuarios que les satisface esta interacción y trabajo en equipo, ¿no? Esta interacción social, la cooperación, como les digo, o sea, siempre formar parte de un equipo como para poder interactuar es como bastante importante dentro de los placeres de los usuarios. El siguiente ítem es el descubrimiento. Son usuarios que les gusta explorar y encontrar nuevas cosas. Entonces siempre como explorar, aprender nuevas cosas, descubrir cosas, siempre estar como en el terreno de lo desconocido que se va como descifrando, ¿no? Hay un terreno, hay un mundo desconocido que nosotros vamos descifrando, pero vamos descubriendo cosas, objetos, imágenes, entonces siempre hay este usuario que le gusta como estar descubriendo cosas, ¿no? Explorando constantemente para descubrir cosas. El siguiente es la expresión. El usuario que le gusta la parte expresiva es el que le gusta crear. En este momento de la interactividad, le gusta crear, le gusta hacer algo
hecho por él mismo, ¿no? O sea, que se sienta eso, ¿no? Que crea algo único, que comunica algo sobre lo que él es, lo que él es y eso le define. Entonces es como importante eso, ¿no? El poder de creación, de crear algo único. Y el siguiente es la sumisión. La sumisión que es en cambio un placer, que es sumergirse en una actividad. Es como apagar el cerebro y perderse en una tarea. Como dejarse llevar constantemente por esta interactividad, sumergirse en este mundo y netamente dejarse, como les digo, dejarse llevar por esta interactividad. Estos, como les digo, estos ocho ítems importantísimos son los que definen los placeres que van a ser llevados, como les había dicho, a las estéticas. Entonces, si nosotros desarrollamos unas buenas mecánicas con unas dinámicas que se adapten a estas mecánicas y funcionen bastante bien, vamos a lograr estas estéticas y esas estéticas son las que dan estas emociones y estos placeres. Entonces, si nosotros sabemos a qué usuario dirigirnos, por dónde nosotros tomar puntos de partida, pues estos son como los lineamientos, aspectos importantes, estudios que se han hecho sobre los intereses que tiene el usuario para poder ser atraído dentro de un proyecto interactivo. El segundo punto importante dentro del diseño interactivo es la interfaz de usuario. Vamos a conocer a qué refiere como interfaz de usuario. Entonces tenemos que tener en cuenta que las interfaces de usuario son todos estos medios que permiten esta comunicación entre el ser humano y la máquina. Entonces, durante la historia, el aparecimiento de los primeros computadores, se han desarrollado las interfaces para que nosotros podamos tener este diálogo directo con la máquina, ¿no? Entonces, cómo nosotros podemos comunicarnos con una máquina, con un equipo, con una computadora, con cualquier dispositivo de tecnología. Entonces, obviamente, la interfaz de usuario, para que pueda ser accesible a cualquier ser humano, siempre debe ser fácil de usar. Entonces, lo que se ha venido desarrollando a través del tiempo es diferentes interfaces que han permitido el facilitamiento del uso de la tecnología, ¿no? Del uso de la tecnología, de este diálogo, de poderlo interactuar. Entonces, una vez comprendido a qué refiere la interfaz de usuario, vamos a pasar a revisar cuáles son las interfaces que existen hasta el momento, cuáles son las primeras interfaces que se han desarrollado para comunicarse con la máquina y cuáles son las últimas tecnologías que se han avanzado justamente para tener esta relación. La primera es el Command Line Interface. Es la línea de comando, la interfaz de línea de comando. ¿A qué refiere esta interfaz? Es la primera interfaz que salió desde que aparecieron los ordenadores, en donde todo su funcionamiento, su sistema de comunicación es en base a comandos. Es introducir comandos, los cuales la máquina los procesa y esto genera diferentes acciones y recorridos sobre los ordenadores. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Por lo general son en cuadro negro, texto blanco, funcionan por diferentes comandos. Por ejemplo, el cd Documents User se defiende a un cambio de directorio. El cd es muy conocido dentro de lo que es la línea de comando, cambiar de directorio, y utilizamos diferentes argumentos para poder vincular a los varios comandos que escribimos bajo una línea y poder así acceder a un computador. Por ejemplo, esta es una información detallada de este Microsoft PowerShell, que es uno de los sistemas que permiten este trabajo de línea de comando, de este desarrollo. Entonces es como una información detallada para una configuración de red de una máquina en Windows. Entonces, para que ustedes vean que son una serie de comandos que se tienen que desarrollar para poder comunicarse directamente uno con la máquina. Además, cabe mencionar también que esta es la primera comunicación sin el uso del mouse, o sea, es antes del mouse, es un tecleado, poderte comunicar a partir de tecleado, de varios comandos a partir de texto y así poder ir accediendo a diferentes carpetas del computador. Esta es la primera interfaz casi obsoleta, que muy poca gente lo utiliza y bueno, para que ustedes lo tengan en conocimiento, que funciona en cualquier sistema operativo y con diferentes lenguajes obviamente, pero esto es a través de comandos. La segunda interfaz que vamos a ver es el Text User Interface. Entonces, este es la interfaz de texto que se diferencia de la de comando. Es que la interfaz de texto ya puede dibujar ventanas, ciertos iconos, ciertas columnas, dividir por secciones,
tiene botones, existe una decoración, ya no es por un fondo negro, sino ahora es en un fondo azul por lo general. Se divide esto por carpetas. Y claro, obviamente nosotros desde aquí ya podemos acceder a diferentes documentos, directorios, archivos de nuestro computador por acceso directamente ya por estas secciones de diferenciamiento al comando, ¿no? Ya tenemos, como les mencionaba, carpetas, valores de peso, fechas, entonces ya nosotros podemos acceder, sobre todo también los colores, los contrastes de colores, los menús, las ventanas. Entonces la interfaz de texto es como el primer avance a lo que va a ser la interfaz gráfica, los primeros avances para que nosotros tengamos una mejor relación y que sea más intuitivo la comunicación con la máquina. Se sigue manteniendo la interfaz a base de texto, o sea, todo es de base de tipear texto, pero como les digo, ya existe un avance sobre todo visual en lo que corresponde al control que tenemos sobre el computador. Y una de las aplicaciones es el Midnight Commander, que se puede utilizar también en Windows, que es una, como les mencionaba, una aplicación que te permite tener como diferentes ventanas, menús, carpetas en las que nosotros podemos operar y podemos trabajar y comunicarnos a base de texto con un computador. El siguiente es la interfaz gráfica de usuario, el Graphical User Interface. Es uno de los más conocidos, de los más utilizados hasta el momento. ¿Por qué menciono esto que es el más conocido? Porque a través del tiempo, si nosotros vemos este recorrido desde la línea de comando, luego la interfaz de texto y ahora que aparece algo más visual, algo más gráfico, es lo que estamos viviendo nosotros actualmente dentro de lo que es la comunicación con un computador, con cualquier dispositivo de tecnología, que es a través justamente de varias gráficas visuales que son sumamente intuitivas e instintivas, que nosotros reaccionamos de inmediato. Entonces, ¿a qué refiere la interfaz gráfica de usuario? Es que nosotros ya tenemos una manipulación directa primero a unos controladores determinados. Aparecen estos nuevos mecanismos que son, por ejemplo, los joysticks o los mouse, que son instrumentos que nos permiten navegar sobre una máquina, o sea, pues nos permiten controlar la interfaz de un computador de una manera mucho más fácil. Entonces, la manipulación directa, nosotros tenemos ahora sí ya una manipulación directa sobre dispositivos intuitivos que nos permiten navegar y estos mismos son interpretados sobre gráficas ya muy intuitivas. Si ustedes pueden ver ahora el sistema operativo de iOS, de Windows, en donde nosotros podemos ver cómo acceder, por ejemplo, al menú principal, cómo acceder a la papelera, a diferentes archivos, aplicaciones. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo directo de dos símbolos sumamente visuales e intuitivos, que son el play y la pausa. Entonces, como nosotros a través de estos instrumentos que son prácticamente fáciles de usar, navegamos sobre la interfaz gráfica, sobre la interfaz de un computador y intuitivamente nosotros vamos a poner o play o pausa, por ejemplo, a un video. A eso me refiero, en que la interfaz gráfica nos ha hecho mucho más fácil, práctico, directo, la interacción que tenemos ahora a nosotros con la máquina. La siguiente interfaz es el Voice User Interface. Es toda interfaz que responde o sea, responde su interacción a la voz. Ustedes pueden ver prácticamente un montón de dispositivos ahora dentro del propio smartphone, dentro de un propio celular, dentro del computador o dispositivos específicos que se han desarrollado para el reconocimiento de voz. Entonces, ¿a qué se refiere esta interfaz? La interfaz de usuario a través de la voz es que cuando nosotros hablamos o direccionamos una palabra específica a un dispositivo tecnológico, este hace un proceso de reconocimiento de voz. Este reconocimiento de voz capta el dispositivo tecnológico y cumple cierta función. Entonces esta interfaz es muy conocida en el medio o sea, por la relación que tiene con lo de manos libres. Si nosotros bien hablábamos de la interfaz gráfica, que tenemos dispositivos
tecnológicos que nos permiten controlar esta interfaz gráfica. ¿Qué es lo que pasa con el reconocimiento de voz, con la interfaz a través de la voz? Es que a nosotros no necesitamos ningún dispositivo. Ya sabemos que aquí en medio de esta interfaz ya no existe ningún dispositivo intermedio, ningún mouse, ningún joystick, sino lo que hacemos es que a través de nuestra voz puede generarse esta interacción. Entonces es bastante interesante ya pensando después en un diseño interactivo, en un proyecto artístico, en cómo nosotros podemos hacer este proyecto que funcione, que su proceso sea a través de la voz. La siguiente interfaz es el Natural User Interface. ¿A qué refiere con este? Este es uno de los procesos de comunicación más avanzados dentro de lo que son las interfaces de usuario. ¿Por qué? Porque ya acepta movimientos naturales del ser humano. Esta relación con la máquina a través del movimiento. Entonces, en esta interfaz nosotros podemos ver que ya utilizamos la mayor parte de las acciones del ser humano, ya no solo desde la mano, una acción más mecánica desde un dispositivo, no desde la voz, sino ya desde el movimiento. Entonces, un reconocimiento del movimiento y lo que podemos hacer, por ejemplo, a través de un dispositivo, otro dispositivo tecnológico, en este caso les estoy usando uno de los más comunes desarrollado por la plataforma de videojuegos Xbox, que es el Kinect. El Kinect es uno de los dispositivos que tiene un fácil acceso al reconocimiento del movimiento del ser humano y este reconocimiento puede ser procesado e interpretado por un ordenador. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que todo este reconocimiento de movimiento, ¿qué es lo que sucede acá? El reconocimiento de movimiento del ser humano es captado por un dispositivo específico y este dispositivo específico a través de la interpretación en base a programación ya en otro dispositivo tecnológico que sería un computador, podemos capturar estos movimientos y dar ciertos parámetros de interacción dentro de cualquier plataforma, una plataforma web, una instalación interactiva. Entonces, para que tengan en cuenta que a través del movimiento ya corpóreo, nosotros podemos registrar y ciertos datos darles como específicas determinaciones en acciones, actividades en un ordenador, en una instalación, en una página web, una aplicación. La siguiente conlleva la misma línea de esta interfaz que va a ser el Perceptual User Interface. En cambio acá nosotros tenemos ya como la tecnología capta movimientos más específicos o facciones más específicas. Tenemos el rastreo de cara, el traqueo de movimientos, de gestos que nosotros podemos ver directamente ahora en aplicaciones móviles. Por ejemplo, en estos filtros que suceden en aplicaciones de redes sociales, en cómo nosotros captamos ciertos gestos o, por ejemplo, captamos ojos, nariz, boca y reconocemos un rostro y en base a eso nosotros generamos una aplicación. Entonces, el rastreo de cámara es uno de los principales tecnologías que están sucediendo ahora para poder generar interacciones. Tenemos también el rastreo de mano, por ejemplo. Tenemos dispositivos específicos que pueden desarrollar y leer directamente el arriba, abajo, izquierda, derecha del movimiento de una mano y según eso nosotros podemos traducirlo, interpretarlo a un ordenador y así generar una instalación interactiva. Por ejemplo, una presentación que ya no necesita un contacto físico con una máquina o con otro dispositivo conectado a una máquina, sino que simplemente con los movimientos gestuales perceptivos del ser humano puedan empezarse a desarrollar interacciones. Entonces, ¿cómo avanzar más en esta relación, en esta comunicación con la máquina, ¿no? A través de movimientos ya que lea la máquina, que los detecte desde las manos, desde los rostros. Entonces, cómo nosotros nos empezamos a comunicar más directamente con la máquina. Y tenemos una última interfaz de usuario que es la Brain Computer Interface, que es en cambio a través de procesamientos de ondas cerebrales. A través de un mecanismo tecnológico súper avanzado tenemos la lectura de las ondas cerebrales que son procesadas a través de un ordenador. Lo interesante es que, bueno, obviamente podemos hacer una aplicación directamente en el ordenador, pero podemos también vincular y que ésta sea interpretada en otro mecanismo, por ejemplo, en un brazo mecánico. Entonces, lo interesante de que todo este procesamiento que tenemos en un ordenador, en un computador, del procesamiento de ondas cerebrales, obviamente de este se genera
un proceso en el que se descartan valores comunes, se obtienen valores específicos del registro de las ondas cerebrales y esas van a ser las que permiten hacer una interpretación de movimientos de un brazo mecánico. Entonces, imagínense hasta dónde hemos llegado en el tema de interfaces de usuario. Obviamente es bueno conocer todo este proceso de interfaces que tenemos, cómo nosotros nos comunicamos con la máquina, con los computadores, con los dispositivos tecnológicos que ahora los tenemos prácticamente en todo lado y nosotros desde ya proponiendo desde un diseño interactivo cómo podemos imaginarnos ya un proyecto en el que podamos vincular diferentes de estas interfaces, pueden ser algunas, puede ser una en específico, entonces para que ustedes tengan como este campo abierto de lo que podrían usar dentro de su campo ya de diseño interactivo. A continuación, vamos a revisar los protocolos de comunicación que nosotros podemos utilizar para poder conectar un dispositivo tecnológico con otro. El primero es el Human Interface Device. ¿A qué nos referimos con este? Es un dispositivo de interfaz humana. Nos referimos a todos los controladores físicos que nosotros tenemos determinados, controladores físicos determinados para conectar para que se puedan ser conectados a una computadora. Nosotros tenemos, cabe mencionar, librerías, tenemos plugins que nosotros podemos incorporar en ciertos software específicos que nos pueden dar lectura ya de las características específicas de cada uno de estos dispositivos. Como ustedes pueden ver acá, el joystick permite el movimiento de arriba, abajo, izquierda, derecha de las flechas, tiene 4 botones como opciones, otros 2 botones para poder iniciar o pausar o ir a diferentes acciones que nosotros queramos llevar por determinado en una instalación interactiva, en una plataforma, en una aplicación. Tenemos también los touch screens. Como ustedes pueden ver ya ahora en los dispositivos, en los smartphones, ya tenemos estas interacciones que a través de nuestra huella, que a través del touch, que a través del tacto, nosotros podemos dirigirnos a ciertos parámetros e interactuar directamente con una plataforma. Tenemos también las tablets gráficas que nosotros en base al pen electrónico podemos dibujar a través del pad y podemos diagramar, mover, llevarnos a ciertos igual direccionamientos dentro de una aplicación y bueno, como lo importante de este protocolo de comunicación. Es uno de los más prácticos porque simplemente lo conectamos a nuestro computador, nos registra y a través de librerías, a través de softwares específicos, nosotros ya podemos generar estos parámetros de control hacia un proyecto interactivo. El segundo es la comunicación por serie, el serial. El serial es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque muchos dispositivos electrónicos se comunican vía serie. ¿En qué consiste la comunicación serial? En recibir y enviar comandos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, obviamente nosotros cualquier dispositivo, por ejemplo, de control de luces, de DVD, de reproductor de video, podemos comunicarlos vía serial. Y es lo interesante de que muchos dispositivos, porque es un campo abierto, porque es potente la comunicación en serie, porque muchos dispositivos dependen de esta comunicación en serie, ¿no? Estos dispositivos externos que pueden comunicarse con el computador. En este caso, yo he puesto el ejemplo del Arduino Uno, un microcontrolador que nosotros podemos conectarle vía comunicación a puerto serial a un computador. Sabemos que el computador también tiene puertos series. Uno de esos, por ejemplo, es el Bluetooth, una comunicación serial. Y tenemos 2 puertos libres también en serie para el computador en los que nosotros podemos conectar. Una vez que se conecta vía USB, vía cable USB, el microcontrolador al ordenador, estamos ya haciendo el uso de uno de los puertos del computador. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento que toda la información del microcontrolador podemos pasarle la información al computador. Otra información más de la comunicación en serie es que dentro del computador también podemos comunicar diferentes software, que es lo que vamos a ver más adelante, que por ejemplo entre este software el propio del Arduino mismo, del microcontrolador, de la placa que tiene el microcontrolador, al otro software que es el processing que también vamos a revisar, que es de generación gráfica. Entonces estos dos también vamos a comunicar por vía puerto serial. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando aquí? Que el mismo puerto serial se pueda comunicar y llegar la información por diferentes software y recibiendo información de un dispositivo. Además, la velocidad de transmisión es en bits por segundo,
que esto se mide en bauts. Tenemos infinitas velocidades, puedes ir desde 75 hasta 256.000, pero mientras más velocidad pierde la distancia igual de conexión y ciertos dispositivos pierden igual la fidelidad de la transferencia de datos. Por lo general, los más utilizados son el 4800, 9600 y 115200. Estos son las velocidades de transmisión que nosotros por lo general estamos usando para conectar vía serie un dispositivo con un computador. El siguiente protocolo de comunicación es el UDP, el User Datagram Protocol. Este protocolo sirve para poder comunicar a un computador con otro vía red, vía conexión red, en la que nosotros hacemos una red de computadoras, compartimos la información entre una computadora con otra. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Siempre vamos a tener un cliente y un servidor, es un emisor, un receptor. Toda la información que tenga acá podemos hacer, por ponerles un ejemplo, nosotros necesitamos que o este computador adquiera una de las características gráficas de lo que vamos a reproducir porque no queremos que toda la información abarque aquí. Es lo importante de poder conectar los datos a través de red, que cierta información de acá podemos hacer que la trabaje en este otro computador. Entonces es como enviar y recibir información para poder generar y como para poder dividir fuerzas, ¿no? Como para poder dividir los procesos dentro de varios computadores. Entonces tengan en cuenta que aquí siempre va a haber como el cliente, el emisor al servidor receptor, quien envía una solicitud y el otro envía una respuesta. Entonces envía datos y recibe datos. ¿Cómo se comunican estos? Por puertos de origen y destino. Si es que nosotros ponemos que el puerto de origen es 1, 2, 3 que corresponde al cliente, en el otro, dentro de softwares específicos o dentro de sistemas para conectar vía red, ponemos que el puerto de destino 1, 2, 3 será este y el puerto de origen 5, 6, 7, 8, poniendo igual valores ahorita aleatorios. Hacemos que el puerto de destino 5, 6, 7, 8 sea el de acá. Entonces, puerto de origen y puerto de destino de la información de ambos lados, ¿no? Envía la solicitud y el otro recibe la respuesta. Entonces, como les mencionaba, esto sirve como para enviar informaciones, enviar mensajes, conectar varios computadores y así podemos hacer como todo un sistema de red de computadoras. El siguiente protocolo de comunicación es el Musical Instrument Digital Interface, el MIDI, muy conocido el MIDI dentro de las comunicaciones, protocolos de comunicación a través de computadora, de dispositivos. ¿Por qué? Porque es un sistema de comunicación bastante amplio. Podemos comunicar tanto dispositivos como aplicaciones, como controladores, como además tenemos conectores que nosotros podemos conectar dos dispositivos a través de este conector específico del MIDI. Tenemos interfaces desarrolladas para trabajar con MIDI. Entonces, como un sistema bastante amplio en el que nosotros podemos enviar mensajes de eventos para poder comunicar varios dispositivos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace MIDI? MIDI es el protocolo de comunicación que nos sirve para comunicar entre sí instrumentos musicales, instrumentos electrónicos diversos, ordenadores y otros dispositivos que estén bajo el mismo lenguaje de comunicación, que puede ser vía notas o puede ser vía, como les digo, mensajes específicos, canales que nosotros nos permite justamente comunicar, enviar señales a tiempo real y comunicarlo de manera bastante intuitiva y bastante rápida. En este caso yo he decidido justamente explicar el MIDI de una manera más práctica a través de sus controladores. Como ustedes pueden ver acá, tenemos una referencia de lo que sería un controlador MIDI en el cual tenemos diferentes funcionalidades específicas que nos permiten controlar diferentes softwares a tiempo real, porque lo conectamos y nos va a detectar prácticamente las funcionalidades que tiene internamente este dispositivo. Entonces, como señales de control muy bien desarrolladas para trabajar a tiempo real. Entonces es esto, ¿no? Con los controladores MIDI tienen, bueno, este por lo general tiene instrucciones específicas, pero hay otros que tienen también notas específicas que nosotros podemos enviar directamente a un computador. En una interfaz nos puede leer botones asignables. En controladores MIDI tenemos diferentes botones asignables que nosotros podemos esto poner, si bien a temas musicales, pero tenemos también la posibilidad de generar en temas visuales, que podemos generar diferentes capas de video. Los botones de selección, como habíamos visto, igual de seleccionar qué capa queremos utilizar, si queremos movilizarnos dentro de la interfaz. Tenemos las perillas muy conocidas también para poder generar, por ejemplo, movimientos delicados de efectos visuales, de efectos sonoros. Y tenemos los faders también bastante conocidos para poder generar opacidades, o sea, diferentes funcionalidades
a través de estos propios dispositivos dentro del MIDI, ¿no? Y tenemos el último protocolo de comunicación, que es el Open Sound Control, el OSC, bastante conocido, que viene a ser como una prolongación de lo que sería el MIDI, mucho más avanzada. ¿Y a qué refiere este? Bueno, primero que es una plataforma abierta que define un formato de mensajes. Al definir un formato de mensajes, como ustedes pueden ver acá, es similar a una URL. Entonces nosotros enviamos un mensaje con argumentos en el que podemos prácticamente mandar este mensaje a diferentes dispositivos que nos pueden leer lo que nosotros queramos direccionar y posicionar. Es lo bueno, que es una comunicación flexible que nosotros mismos podemos diseñar. Por ejemplo, aquí un layer, a clip 1, al efecto 1, opacidad y los valores que registraríamos. ¿Qué es lo importante del OSC? Que nos podemos comunicar, como les había mencionado, entre diferentes dispositivos. Un sintetizador, por ejemplo, o cualquier control multimedia que puede ser conectado a un ordenador. Este ordenador igual registra esta información en diferentes softwares. Lo mismo, podemos conectar, por ejemplo, información en processing, que es este lenguaje de programación, igual una plataforma abierta, a una plataforma igual de desarrollo de video a tiempo real, que es Resolume Arena. Entonces podemos enviar esa información que desarrollamos dentro del propio dispositivo, conectamos a processing, enviamos esa información a tiempo real y podemos generar como esta interacción entre varios dispositivos. Además, el OSC tiene su propia aplicación para, para los smartphones, para las tablets, que es el Touch OSC, donde ya tenemos una interfaz gráfica bien desarrollada, en donde también podemos conectar esta información a lo que estamos desarrollando como diseño interactivo, y lo que podemos es también manejarlo a través de una tablet, desde un celular. Entonces lo importante y lo abierto que es, ¿no? Lo abierto que es este sistema, este protocolo de comunicación, que a través de nuestros propios diseños de mensajes podemos comunicar diferentes dispositivos, softwares y poderlo controlar desde una aplicación. Bien, y como tercer punto importante dentro del diseño interactivo, vamos a revisar los niveles de participación. Estos niveles de participación del público dentro de una obra. ¿Qué quiere decir esto? Es qué influencia tiene esta participación dentro del producto y dentro del desarrollo de la obra. Como primer punto vamos a revisar una diferencia entre un nivel de participación directa e indirecta. He puesto aquí varios ejemplos en video, fragmentos de video de obras desarrolladas dentro de mi trabajo profesional, que muestran claramente como ejemplos realistas de lo que pueden ser estos niveles de participación ya dentro de un proyecto interactivo desarrollado. En el primero hacemos una revisión de un proyecto, o sea, de un nivel de participación directa. Les voy a mostrar este proyecto que se llama Distopia, que fue desarrollado en Barcelona en el 2017. Un fragmento en el que lo que quiero que ustedes puedan comprender a qué me refiero con un nivel de participación directa. Bien, como ustedes pueden verlo, un nivel de participación directa es cuando influye, cuando es determinante o el movimiento, la acción del público que está dentro de la obra en ese momento. Ese es un nivel de participación directa. La acción que cumple el público, el usuario dentro de este proyecto interactivo es determinante en el resultado del proceso final de la obra. Como ustedes pueden ver aquí, la proximidad de las manos altera tanto el sonido como la parte visual. Ese es un nivel de participación directa. Y ahora les hago mención de lo que sería, en cambio, un ejemplo de lo que es un nivel de participación indirecta. Les muestro esta obra que se llama Fotón, que desarrollada en Quito en el 2018. Un fragmento corto de esta obra para hacerles entender que a qué refiere el nivel de participación indirecta. Es que aquí el público que está en el interior de esta obra no está influyendo en ese momento en la obra. Esta obra fue desarrollada igual previamente un código a tiempo real que se reproducía de acuerdo al espacio, a las dimensiones del espacio. Entonces lo que se proyectaba eran unos cálculos matemáticos visuales, geométricos, o sea, en relación al espacio. Entonces estaba desarrollando una interactividad a tiempo real entre sonido y luz,
pero que no influía directamente el usuario que estaba en ese momento en la obra. Entonces, para que puedan entender cuál es la diferencia entre un nivel de participación directa e indirecta. Como punto 2 vamos a ver cuatro diferencias importantes en el momento de interactuar, que tienen que ver justamente con las acciones que hace el usuario para poder interactuar. El primero es la presencia. Presencia, y una vez les pongo el otro ejemplo que les había puesto en los ítems principales, que es si es que una obra puede ser sinérgica, sinestésica o comunicativa, comunicativa cinética. En este primer ejemplo vamos a revisar lo que significa una obra en relación a un nivel de participación en base a la presencia. Es otra obra que desarrollé que se llama Spectrum en Bogotá en el año 2017. Bien, en este ejemplo yo les muestro claramente en la obra que yo desarrollé aquí, la presencia del público era importante. Cuando el público era detectado por un sensor dentro de la instalación audiovisual, se prendía una alarma y una luz roja. Entonces manipulaba el resultado visual, la presencia del usuario. Entonces esa es una interactividad en base a la presencia. Y un nivel de participación por movimiento les muestro igual otro fragmento de la obra Distopia de Barcelona en el año 2017 para que puedan entender qué es una interacción a través del movimiento. Bien, como ustedes pueden ver acá, la relación del movimiento, ¿no? Nosotros, o sea, la obra se desarrolla, la interacción se desarrolla a través de este movimiento de la mano. Esto fue desarrollado con un Leap Motion, que es un dispositivo que traquea el movimiento de la mano. Entonces, a través del movimiento justamente de la mano, nosotros podíamos tocar notas y cambiar la geometría de la parte visual que ustedes pueden ver en el fondo. Entonces eso es una diferencia y unos diferentes niveles de participación que es por presencia y por movimiento. Ahora hago mención también a lo que dice acá sinérgica y sinestésica, y esta obra también es sinérgica y sinestésica. ¿A qué refiere sinérgica? Las obras también tienen esta subdivisión en niveles de interacción. Sinérgico significa en relación al estado energético de ese momento, ¿no? A las obras que reaccionan al cambio del entorno. Obviamente aquí, como es por presencia, el cambio del entorno es de estas situaciones del usuario que entra y es detectado por un sensor, entonces eso es una interacción sinérgica, cuando cambia el entorno, igual en este, ¿no? La manipulación, el cambio del entorno, la detección de movimiento, de proximidad del público, cambia el entorno, o sea, cambia la parte visual de resultado. Entonces esa es una interacción sinérgica, ¿no? Estos estados energéticos detectados en ese momento. Y también le he puesto sinestésica, que es otro de las subdivisiones en el tema de interacción. Sinestésica refiere en cambio a la interacción que existe entre imagen, sonido, color, música, que están totalmente interactuando y sincronizados, ¿no? En ambos el desarrollo previo también fue una sincronización de sonido y la parte visual. Entonces eso es importante también entender en la parte de interacción cómo existe esto, ¿no? El sinérgica en el cambio del entorno, sinestésica en estos vínculos interactivos de sonido, luz, color, imagen. Y los otros dos puntos que también son dentro de esta subdivisión es la acción y la data. Vamos a ver dos ejemplos, ya vimos por presencia y por movimiento. Ahora, por acción, vamos a revisar, este es un ejercicio que igual desarrollé en Barcelona en el año 2016, que tiene que ver con justamente este ejemplo de acción. Bien, entonces les muestro este ejemplo. ¿Por qué?
porque acción refiere justamente a esta interacción con los objetos, a esta interacción con a través de un dispositivo, como habíamos revisado antes en las interfaces de usuario. Acción quiere decir que nosotros interactuamos a través de la manipulación de un objeto. En este caso es un controlador MIDI que a través del control de un dispositivo que es el controlador MIDI se altera el resultado visual. Entonces ese es el nivel de participación por acción. Cuando nosotros accionamos determinados dispositivos electrónicos, sensores, pulsadores, bueno, diferentes dispositivos que podemos poner como interfaces para que se genere la interacción, es más como objetual. Y el otro nivel de participación es la data. La data es como igual, les muestro un ejemplo de Fotón que lo desarrollé en Quito. Y que quiere, que hace mención la data a que no necesariamente el nivel de participación es con la gente que está en ese momento em, participando en el interior de la obra, sino que la data significa que nosotros podemos registrar información a tiempo real del entorno, del espacio, de la arquitectura, y eso está sucediendo en ese momento, pero son registros interactivos de data que se está, o sea, que está llegando información de otros espacios, ¿no? De otros aspectos, que en este caso puede ser la arquitectura, que es como un registro, una programación del dato de las formas de arquitectónicas del espacio que están generándose a tiempo real. Y acá igual he aumentado la parte sinestésica en este, en cambio, por igual, por el sonido y la luz y el color que están sincronizados. Y en este ha aumentado el otro, el tercer punto, que es cinética comunicativa. ¿Y a qué refiere cinética comunicativa? Que es esta relación entre personas y sobre todo entre personas y objetos. Entonces, bien, así revisamos como este segundo punto de los niveles de participación y tenemos un tercero que es los mecanismos consciente e inconsciente. Tenemos estas dos posibilidades, el mecanismo consciente e inconsciente, cuál es la diferencia de los dos. Igual les hago una revisión, un fragmento rápido de Distopia, esta obra de Barcelona. Y que como ustedes pueden ver aquí, los sensores, como les había mencionado, este dispositivo, este Leap Motion que traquea el movimiento de la mano, están visibles. Eso significa el nivel de participación con mecanismo consciente es que nosotros al diseñar el proyecto interactivo queremos que los sensores, que los dispositivos de interacción se puedan ver, porque esto cambia, ¿no? Si es que nosotros hacemos que se hagan visibles estos dispositivos, tal vez hacemos que la interfaz, que el recorrido del usuario pueda ser más entendido y sepa qué hacer al ver los dispositivos. Y en cambio, un mecanismo inconsciente, les muestro igual Spectrum de Bogotá en el año 2017. En este, en cambio, en este mecanismo inconsciente, uno hace una propuesta en el que no queremos que vean el sensor. En esta obra, el sensor estaba oculto y la gente tenía que empezar a interpretar que su presencia ahí empezaba a tener otras reacciones en el tema visual, pero obviamente, claro, el nivel de interactividad es diferente a cuando nosotros mostramos el mecanismo, mostramos este dispositivo, esta interfaz, que puede ser un mecanismo consciente, como les digo, o el tema inconsciente, que también es interesante este tema ya más de explorar, de tratar de interpretarlo con un sensor que no está visto en ese momento. Entonces así damos por cerrado la sección de teoría, revisando todos los aspectos importantes, los tres puntos importantes sobre el diseño interactivo para poder entender cómo nosotros podemos desarrollar un proyecto en el que en diferentes niveles podamos desarrollar una interactividad que complazca, que llegue a estos placeres, que satisfaga esta interacción, esta acción del usuario dentro del proyecto. A continuación vamos a empezar a desarrollar el proyecto interactivo. Lo primero que vamos a hacer es estudiar estos dos dispositivos que vamos a trabajar justamente en el proyecto práctico. El primero es el Arduino Uno, una placa que posee un microcontrolador
Y bueno, estos diferentes pines los vamos a estudiar uno por uno para que ustedes puedan ver cuál es la potencialidad de esta placa y cómo podemos controlarla. El otro es el sensor de ultrasonido HCSR04. Este sensor puede medir la distancia y bueno, vamos a entenderle también cuáles son sus principales características, cómo conectarlo al Arduino, cómo poderlos programar y cómo hacerlo funcionar de acuerdo a la interactividad que nosotros queramos. El primer dispositivo que vamos a estudiar es el sensor de ultrasonido. El sensor de ultrasonido sirve para medir la distancia que emite desde el sensor hacia el contacto contra un objeto. Entonces vamos a revisar cuáles son sus principales características. Este sensor tiene 4 pines importantísimos. Como ustedes pueden ver acá, el costado izquierdo el VCC, que es el pin positivo, y a su costado derecho el GND, que es el pin negativo, para aterrizaje a tierra. Entonces, obviamente ustedes verán estas siglas muy comunes en todo lo que es placas, dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre alimentar a este dispositivo. El VCC hay que tener muy en cuenta que siempre delimita y dicta un voltaje que nosotros debemos poner sobre este dispositivo. Y ese voltaje no debemos sobrepasarlo porque quemamos la placa y si lo ponemos inferior obviamente la placa no se va a prender. Entonces el sensor de ultrasonido funciona a 5 voltios. Ténganlo en cuenta que funciona a 5 voltios y siempre debemos conectarlo a los 5 voltios y el GND siempre aterrizaje a tierra. Los otros 2 pines son sumamente importantes en el cálculo de la distancia porque son los dos transductores, el trigger y el eco. El primero va a ser el emisor y eco va a ser el receptor de esta señal. Trigger dispara ondas sonoras, golpea sobre el objeto que nosotros queremos detectar y este hace un efecto rebote y regresa y lo capta el eco, que es el receptor. Entonces, esta distancia de ir, chocar y volver es lo que nosotros vamos a hacer el cálculo para poder medir la distancia hacia un objeto. En este caso, en nuestro proyecto práctico, vamos a utilizar justamente la mano como nuestro objeto para poder hacer estas variantes de distancia y así nosotros poder alterar después unas generaciones gráficas. Entonces vamos a entender un poco más de cómo hacer este cálculo. El trigger, que es el emisor, como ustedes pueden ver acá, su pulso máximo da a 10 microsegundos. 10 microsegundos es su pulso máximo en donde hace el efecto rebote y regresa para que eco capte esta señal de ondas sonoras. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo de ida y vuelta? Hay que tener en cuenta que la velocidad del sonido es a 340 metros por segundo. O si queremos ya directamente hacer el cálculo a centímetros, 29 microsegundos por un centímetro. Si sabemos que la distancia, si la velocidad del sonido es de 29 microsegundos por un centímetro, ¿cómo hacemos esta distancia de ida y vuelta? La distancia de ida y vuelta la hacemos el cálculo si un microsegundo dividido para 58, que es el doble de 29 en el ida y vuelta, para hacer el cálculo de la distancia en centímetros. Entonces sabemos que un microsegundo dividido para 58 sería igual a la distancia en centímetros de nuestro sensor hacia el objeto. Hay que tener en cuenta también importantísimo que este sensor, las distancias mínimas y máximas, su mínima es de 2 centímetros, su máxima es de 400 a 450 centímetros, pero obviamente dentro de la práctica, como es un sensor bastante sensible, nos vamos a dar cuenta que tiene mayor fidelidad hasta los 200, 250 centímetros. Entonces, para que ustedes puedan entender, nosotros podemos tener estas variantes, el sensor va a poder captar esta distancia, si nosotros nos aproximamos, nos alejamos y esas variantes, esos datos podemos utilizarlos nosotros para trabajar en la programación creativa y empezar a alterar a tiempo real una gráfica. Hay que tener en cuenta también el sensor que no debemos tener obstáculos por delante, debe estar totalmente libre. ¿Por qué? Porque el sensor es bastante sensible y puede haber estos reflejos de ondas que nos pueden dar otros datos fallidos. Entonces siempre tener como en su frente totalmente limpio y empezar a interactuar con el objeto que nosotros vayamos a poner de frente. El segundo dispositivo que vamos a estudiar es el Arduino Uno. Arduino Uno, por lo general vamos a empezar hablando de Arduino. ¿Qué es Arduino? Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, importantísima porque tiene hardware y software. El hardware, que es lo que vemos nosotros aquí, las placas que podemos conectar a diferentes sensores y poder generar proyectos interactivos. Y el software, que es plataforma totalmente abierta de código creativo en la que podemos poner los parámetros y programar estas placas. Entonces, es importante conocer esto porque es muy familiarizado el mundo de la electrónica con el Arduino.
Y bueno, ahora vamos a empezar a revisar cuáles son sus pines característicos. Vamos a usar el Arduino Uno porque hay que tener en cuenta también que hay un montón de placas de Arduino de acuerdo a las necesidades. Si queremos más pines, tenemos el Arduino Mega, por ejemplo. Si queremos que sea más pequeña la placa, el Arduino Nano, el Arduino Micro. Entonces tenemos muchas posibilidades dentro de las placas de Arduino según nuestras necesidades ya en el proyecto. Pero bueno, el más utilizado es el Arduino Uno, el que vamos a utilizar ahora nosotros, igual de fácil acceso, y vamos a reconocer para qué funcionan cada uno de sus pines. Si ustedes tienen a la mano ya un Arduino Uno, podemos ver los diferentes botones y vamos a empezar desde la izquierda. El primer botón que ustedes pueden ver acá, el rojo, el de Reset, sirve justamente cuando como nosotros vamos a compilar. Compilar significa que vamos a sobreescribir, a escribir información sobre esta placa para poderla programar. Si nosotros queremos volver a resetear esta placa de controlador para volver a compilar, para eso sirve este botón. Como igual, como cualquier dispositivo que tengamos un botón de reset es para volverlo a iniciar, ¿no? Volverlo a reiniciar. Tenemos la segunda entrada que es este puerto USB. Justamente este puerto es el que nos va a permitir conectarnos vía USB con el computador y desde ahí nosotros empezar a pasar el código que queramos programar sobre esta placa. Esto funciona a 5 voltios. Si nosotros quisiéramos alimentar también la placa, lo podríamos hacer vía este puerto USB, pero teniendo en cuenta que es a 5 voltios. Tenemos igual el regulador de voltaje, que nos permite justamente este regulador que no sobrepase los voltajes cuando nosotros conectemos la placa y no se queme. Tenemos este jack de alimentación. Si bien nosotros podemos usar directamente con el computador que ya se alimentaría nuestro Arduino por el puerto USB, o podemos hacer igual por una adaptación del puerto USB a un regulador y conectarlo directamente a una conexión eléctrica. Tenemos también este jack de alimentación que es una posibilidad también. Si nosotros quisiéramos incluir más voltaje, podemos, tenemos hasta un 7, desde 7 voltios hasta 12 voltios de poderlo ingresar, de acuerdo a la utilización y al envío de señal que tenemos desde nuestro Arduino, ¿no? Vamos acá rápidamente en la parte inferior. Tenemos el IOREF, bueno, primero tenemos otro pin, un pin vacío que simplemente que puede ser adaptable, lo dejaron abierto para que no quede obsoleto a futuro con otras placas, sino que es adaptable para que se pueda enganchar en base a shields. Los shields son los que se encajan una placa sobre otra con diferentes pines, entonces se quedó uno libre dentro del Arduino Uno. El 2, el IOREF, simplemente es una referencia de voltaje que nosotros cuando queramos tener una referencia de voltaje de los 5 voltios, los 3.3, lo tendremos en este pin. Tenemos otro pin de reset que podemos, si no tienes el botón, podemos hacer una conexión directamente a reset. Y aquí tenemos dos pines de alimentación, que es lo que nosotros vamos a utilizar justamente desde nuestro sensor. Nosotros podemos alimentar. Aquí hay una salida. Este sensor, perdón, esta placa cuando está conectada tiene dos salidas, una a 3.3 voltios, una salida de alimentación a 3.3 voltios y una salida de alimentación a 5 voltios. ¿Qué significa esto? Que si nosotros a este pin lo conectamos a un sensor que tiene 5 voltios, ya lo podemos alimentar justamente desde el propio Arduino, a 5 voltios o a 3.3 voltios. Como les decía, importantísimo ver el voltaje para los sensores que vayamos a conectar. Tenemos también dos áreas del GND a tierra, justamente esto, como les decía, sirve para alimentar los sensores que vayamos a conectar, los otros dispositivos que vayamos a conectar. Entonces 5 voltios GND ya alimentaríamos o 3.3 voltios con GND, entonces tiene estas conexiones a tierra también como pines que podemos conectar directamente a un dispositivo. Tenemos el BIN, en cambio el BIN es una entrada de alimentación. Una entrada de alimentación a 6 voltios o 12 voltios, podemos poner una fuente de alimentación que va conectada al Arduino y podemos alimentarlo. Tenemos tres posibilidades, desde el puerto USB, desde el jack de alimentación o tenemos este BIN que también podemos ingresar una alimentación de 6 voltios a 12 voltios. Los siguientes pines de la 0 a la 5 son pines analógicos. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos dispositivos que podemos conectar, dispositivos digitales que queremos señales en digital o si queremos señales en analógico, dispositivos que funcionan con señal analógica. Para eso sirven estos 6 pines de acá. Los 6 pines de acá pueden funcionar como pines analógicos o pueden funcionar como pines digitales igual de entrada y salida, continuando con los pines digitales que están arriba, que ya vamos a ver a continuación. Pero pueden tener estos dos funcionamientos. Tenemos el microcontrolador Atmega 328P. Este microcontrolador es uno de los más avanzados que permite sobreescribir información para la programación. Entonces es uno de los microcontroladores más avanzados que está incorporado en el Arduino Uno.
Además tenemos las LEDs de comunicación. Estas LEDs de comunicación de señal de recepción y de envío, de emisión y de recepción, para que cuando nosotros compilemos o enviemos o recibamos información, titilan, o sea, nos dan una señal, estos LEDs nos dan una señal de que está enviando la señal, de que está recibiendo, entonces para poder saber que el Arduino está funcionando bien. Tenemos el LED encendido también, cuando nosotros lo alimentamos por cualquiera de los puertos o el jack de alimentación o el BIN o el puerto USB, se nos va a encender el ON para saber que nuestro Arduino está encendido. Y en la parte superior tenemos, como les había mencionado, el envío y recepción. Tenemos justamente el serial de salida, el TX, que nosotros podemos conectar directamente para comunicar un Arduino con otro. Tenemos el TX y el serial IN, el serial de entrada, que es el de recepción, el que recibe y el que transmite. Entonces tenemos estos dos seriales importantísimos, el 1 y el 2. Y de ahí, bueno, contando desde el 0 hasta el 13 son pines. Son 14 pines digitales de entrada y salida. Estos pines digitales que yo les decía que hacíamos mención, estos pines digitales van en correspondencia con los pines analógicos que se pueden convertir en digitales. Entonces después del 13 vendrían las señales desde el 14, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Podríamos utilizarlos tranquilamente como pines digitales. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos los 14 pines digitales y de estos 6 pines son en salida PWM. PWM, si ustedes pueden ver con esta sigla azul al lado izquierdo de cada número, son pines digitales que nosotros podemos usarlos como salidas de pulsos. Cuando nosotros queremos enviar un pulso eléctrico, para eso utilizamos nosotros los PWM. Además tenemos en el pin 13, y os he puesto un enlace aquí a un LED. El pin 13, a diferencia de los otros pines, pues quizás en algunas programaciones puede resultar un poco más complejo porque el pin está enlazado a una LED y a una resistencia. Entonces este LED está siempre enlazado a un pin 13. Entonces por lo general cuando nosotros queremos conectar un LED también para poder interactuar con este, siempre los solemos conectar en el pin 13. Además tenemos otro GND por acá, el GND, otra conexión a tierra que podemos igual en temas de alimentación a dispositivos podemos utilizarlo. Y tenemos este AREF que es una referencia analógica cuando conectamos cuando conectamos un dispositivo y queremos tener justamente esta referencia de datos de tensión, podemos conectarlo a este dispositivo. Tenemos otros dos libres, como les decía, para que se pueda adaptar a otros dispositivos con los pines. Y bueno, y es así como funciona el Arduino Uno. Ahora vamos a proceder a conectar los dos dispositivos, la placa de Arduino Uno con el sensor de ultrasonido. Como ustedes pueden ver rápidamente acá, les he desarrollado un esquema gráfico de conexión en el que tenemos la salida de 5 voltios del Arduino Uno conectada a la entrada de voltaje igual de la placa de ultrasonido, que recuérdense que también era de 5 voltios. Tenemos también el aterrizaje a tierra, el GND, que tenemos el pin GND del Arduino Uno con el pin que tenemos en el sensor de ultrasonido, GND igual. Y los dos pines de señal, el trigger y eco irán conectados a dos pines digitales de señal. En este caso hemos elegido el 10 y 11. Tengan en cuenta que en los pines que ustedes elijan siempre deben ser mencionados en el código de programación. Eso ya lo veremos más adelante, pero tengan en cuenta ese punto importante. En este caso nosotros vamos a elegir el pin 11 para trigger y el pin 10 para eco. Además, les he desarrollado este video para que puedan ver de manera práctica cómo conectar los dos dispositivos. Tenemos los cables de Arduino, cables protoboard, tenemos los pines del ultrasonido. Vamos a conectar el blanco, el cable blanco al pin BCC, entrada de voltaje. El GND vamos a conectar con el cable negro. Tenemos los otros dos cables del amarillo y el verde, el amarillo para el trigger y el verde para el eco. Siempre tener en cuenta que es importante distinguir los cables para tener una fácil conexión y no equivocarnos a la hora de conectar voltajes, a la hora de conectar pines. Entonces tenemos los 4 pines conectados directamente al ultrasonido y los vamos a llevar a conectar a nuestra placa de Arduino. Vamos a conectar en el mismo orden el positivo en el 5 voltios del cable blanco. Vamos a elegir bien, sin equivocarnos, elegimos el 5 voltios. Vamos a elegir el cable negro que es del GND, igual en un pin de GND de la placa de Arduino. Lo conectamos. Y los otros dos pines que son los de señal, el eco y el trigger, el amarillo que es el trigger, lo vamos a poner en el pin digital 11. Y el verde que es el eco, lo vamos a conectar en el pin digital 10. Siempre tener en cuenta que esté todo conectado. Y así ya tenemos nuestros dos dispositivos conectados perfectamente.
Y ahora solo nos falta comunicar el dispositivo con el computador. Utilizamos este cable USB, el USB-B entra en el dispositivo de Arduino y el USB-A entra en el computador. Nosotros al rato de conectar el dispositivo podemos darnos cuenta que se enciende, el Arduino se enciende, se conecta al computador y así ya tenemos nuestra conexión totalmente realizada. Bien, entramos al aprendizaje de los dos softwares de programación creativa. El primero es Arduino. Este software es el encargado de controlar, de programar el hardware que ya habíamos conocido, que es esta placa Arduino Uno. Empezamos. Arduino tiene un software totalmente libre que lo podemos descargar desde su propia página web. Nosotros nos ubicamos ahora en la página web de Arduino, como ustedes pueden ver acá. Y lo importante de esto, que cabe recalcar que es un entorno de desarrollo multiplataforma. Tenemos el software Arduino que puede ser descargado tanto en Windows como en Linux o como en Mac. Ya de acuerdo al sistema operativo que ustedes tienen, podemos descargarlo de inmediato, el software, y una vez que lo tengamos ya como aplicación en nuestra computadora, vamos a abrir un primer archivo. Cuando tengamos este primer archivo, vamos a reconocer el entorno de desarrollo y sus características principales. Arriba tenemos un menú, el menú justamente de Arduino, el Arduino justamente para ir a preferencias, para salir, para ocultarlo, en el file para incorporar, abrir archivos, poner ejemplos, guardarlo, imprimirlo, editarlo igual para editar características específicas del sistema de desarrollo. En el Sketch, por ejemplo, tenemos un aspecto importantísimo que es la librería. Podemos incluir librerías ya descargadas, justamente establecidas ya en el sistema de desarrollo, en el entorno de desarrollo de Arduino. Y además podemos buscar otras librerías para controlar ciertos dispositivos específicos. Tenemos ya ciertas librerías desarrolladas justamente que nos facilitan el desarrollo del código, ¿no? Además tenemos en Tools, en herramientas, dos aspectos también importantes. Tenemos el Board, que es donde nosotros elegimos la placa que está conectada a nuestro computador. Como revisamos antes, conectamos ya un Arduino Uno a nuestro computador. Por eso nos detecta el Arduino Uno. Tenemos que seleccionar siempre la placa que vamos a usar. Y además tenemos el puerto. Tenemos que reconocer que tiene varios puertos seriales la computadora y tenemos que aquí justamente seleccionar el puerto donde está conectado nuestro Arduino Uno y que está seleccionado de esta manera. Entonces, una vez revisado la placa y el puerto, nosotros podemos empezar a escribir nuestro código. También podemos, bueno, en ayuda es importante ver que tenemos para encontrar referencias, tutoriales. Entonces es importante que nosotros también tenemos estos apoyos totalmente libres que podemos buscar también códigos ya desarrollados. Entonces es un entorno bastante práctico, bastante aplicable ya para proyectos interactivos. Además tenemos este otro aspecto acá, todo el cuadro blanco que ustedes pueden revisarlo aquí, es un editor de texto, un lenguaje de programación Java, donde nosotros vamos a darle las instrucciones a nuestra placa. Y además tenemos acá un área de mensajes de la consola que nos va a ir diciendo si es que nuestra programación está correctamente o si tenemos alguna falla nos selecciona en dónde está. Tenemos este menú de acá arriba, por ejemplo, para verificar. Justamente cuando tengamos ya el código desarrollado, si aplastamos verificar, nos va a salir que todo está en orden, todo está compilado. Y tenemos justamente el de cargar. Vamos a cargar toda la escritura, toda la línea de código la cargaríamos una vez que tengamos finalizada, conectado obviamente a nuestro Arduino, lo cargaríamos y va a estar directamente ya escrito en nuestra placa. Tenemos igual para abrir un nuevo documento, para abrir un documento y para guardar directamente ya nuestro código de programación. Además, en la parte superior derecha también tenemos un monitor serial. En este nosotros vamos a poder imprimir datos que enviamos o recibimos justamente en la conexión que tenemos desde el software al hardware de la placa de Arduino. Dentro del editor de texto es importante ver dos secciones importantes. Tenemos el Void Setup. El Void Setup, justamente como ustedes ven, lo pueden revisar acá. El Void Setup es para incluir una vez que nosotros conectamos el Arduino, van a suceder unas primeras instancias. Estas primeras acciones que nosotros delimitamos para que sucedan en el Arduino, van a ir en el setup, que van a suceder una sola vez cuando nosotros encendemos el Arduino. Y el void loop, que es la otra sección importante para programar, el void loop es una sección, como el nombre mismo lo dice, el loop, es donde se van a repetir constantemente las acciones que nosotros delimitemos, las acciones que nosotros direccionemos a nuestra placa. Además, cabe mencionar que nosotros podemos hacer comentarios dentro de una línea de código. ¿Qué significa esto? Si nosotros ponemos dos slash en la parte izquierda de toda una línea de código, lo eliminamos dentro de la sección de lectura del código. Lo eliminamos, lo suprimimos y nos puede servir también como un comentario. Si nosotros queremos añadir textos para guiar
bloques de código, podemos poner estos dos slash en la parte izquierda y podemos comentar. Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, bloquear una sección no solo de una línea, lo que haríamos es un slash con asterisco y se bloquearía todo. Para poderlo cerrar, por ejemplo, hasta esta línea de acá, volvemos a poner asterisco slash y se generaría todo este bloque, o sea, se omitiría todo este bloque de acá. Vamos a desarrollar nuestro código. Lo primero que debemos hacer es guardar nuestro archivo para que después nos permita compilar y cargar a cualquier placa Arduino. Vamos a ir a File, vamos a poner Save As, vamos a poner cualquier nombre que nos permita guiarnos posteriormente. Yo voy a poner ultrasonido, vamos a ir a documentos y voy a poner Save. Eliminamos los comentarios preestablecidos que no los necesitamos y arriba de VoiceDAV vamos a incluir la librería. La librería es NewPing, cualquiera de ustedes lo puede descargar desde la biblioteca de librerías. NewPing, que sale en color naranja justamente para detectar la librería, y el punto H que hace que reconoce todas las propiedades que vamos a poner adelante sobre esta librería. Definimos la primera variable, damos nombre a trigger pin con el 11, que es el pin de Arduino para trigger. Definimos también eco, que es el otro pin que conectamos a la placa, lo definimos con el valor 10. Siempre tengan en cuenta que estos pines deben ser de acuerdo a donde nosotros conectamos, los pines de señal que conectamos en nuestra placa Arduino. Y el tercero vamos a definir la máxima distancia que queremos que detecte nuestro sensor. Le damos un nombre, max distance, 200, máximo 200 centímetros es lo que va a leer nuestro sensor de ultrasonido. Entonces ponemos los comentarios, distancia máxima que detecta el sensor y los pines que corresponden a trigger y eco. Ahora, dentro de la librería vamos a hacer mención a NewPin, vamos a mencionar a NewPin y con su nomenclatura sonar, y aquí vamos a mencionar justamente los pines y la distancia. Tenemos que mencionar a los dos pines tal como lo escribimos en la parte superior. Vamos a escribir el trigger pin, lo copiamos o lo tecleamos, no hay problema. Trigger pin, vamos a poner a echo pin, que son los dos valores que necesita la librería detectar, y la máxima distancia que quiere que genere, que en nuestro caso vamos a hacer 200 centímetros. Ahora les hago un ejemplo, por ejemplo, si es que no escribimos bien, echo me va a salir justamente como mensaje en la consola que no detecta esa variable, ese nombre, pero si lo volvemos a poner la E como echo para reconocer, ya está compilado perfectamente. Vamos a ir al VoiceDAV. En el VoiceDAV vamos a incluir el serial begin. El serial begin corresponde a justamente el inicio de la comunicación serial y como ya hemos visto anteriormente, 9600 es de las más utilizadas para poder comunicar la velocidad de transmisión vía serial. En el while loop vamos a utilizar un delay de 100, un delay que significa que el procesador espere unos 100 milisegundos para poder interpretar cada vez que se repita, ¿no?, el sensor. Y vamos a poner un int, un número entero que va a ser los microsegundos igual al sonar con el pin medial que significa justamente la medición de tiempo que se convierta en una variable, ¿no? Vamos a medir la distancia de ida y vuelta y que esta se convierta en una variable. Y además vamos a imprimir la data. Para imprimir la data, como habíamos visto en el monitor serial, vamos a poner serial print. Lo primero que vamos a hacer es que se imprima un nombre tal como queremos que salga, como distancia, dos puntos, un espacio para poner el valor. Vamos a poner otro serial print. En este caso vamos a poner ya una fórmula para convertirlo en centímetros, que es los microsegundos dividido para un código que es del US round trip guión centímetros. Estamos convirtiéndolo en base a nuestra librería a centímetros. Y vamos a poner un serial print ln que, a diferencia del print ls, que lo imprime cuando termina de imprimir, baja la siguiente línea y vamos a poner que imprima en centímetros. Con esto ya tenemos nuestro código desarrollado, lo compilamos, vemos que todo el código está bastante bien y lo subimos, lo cargamos en nuestra placa. Si es que todo va bien, va a salir que está todo cargado automáticamente. Ahora abrimos nuestro monitor serial para comprobarlo. Vemos que ya está la distancia en cero. Si yo incluyo mi mano, ven ustedes que empieza a detectar la distancia. Hay bastante fidelidad en el sensor de ultrasonido. Como detecta la distancia, miren, me alejo hasta 49, 50 centímetros, 60 centímetros, casi 70, 75 centímetros, 80, me vuelvo a acercar. Ven que la fidelidad es bastante directa del sensor contra mi mano como objeto. Si quito, bueno, se va a 0 centímetros, si vuelvo a incluir, me vuelve a detectar la distancia. Entonces nosotros con este parámetro ya podemos aplicarlo a cualquier proyecto interactivo. El segundo software que vamos a aprender se llama Processing. Processing es un entorno de desarrollo de código abierto encargado de la producción de proyectos multimedia e interactivos.
Nos encontramos en la página de Processing. Como ustedes pueden ver acá, es un software, como lo había mencionado, libre, totalmente libre, multiplataforma, que podemos descargarnos en cualquier sistema operativo, sea Windows, Linux o Mac. Lo vamos a descargar de acuerdo a sus dispositivos, tal como lo hicimos con Arduino, y una vez que lo tengamos como aplicación en nuestro computador, vamos a empezar a desarrollar el código para la programación creativa. Una vez que tengamos la aplicación instalada en nuestro computador, abrimos el primer documento, el primer sketch, y vamos a revisar sus principales características. Como ven, Processing es bastante similar a Arduino, una línea de código basada igual en Java, pero para como resultados multimedia interactivos y de programación gráfica. Entonces tenemos acá arriba en el menú a Processing igual, podemos acceder a sus preferencias, salir del archivo, en File igual menú, abrir archivos, buscar ejemplos, guardarlo, en editar igual, temas ya de más de como de sintaxis, temas de desarrollo, más del código, de la línea de código. En el sketch igual tenemos acá, importante mencionarlo también, la librería, como nosotros podemos importar librerías, tenemos librerías ya establecidas, una de estas que le vamos a utilizar más adelante, que es el serial, pero de igual manera, si vamos a import serial y añadimos, o sea, queremos añadir una librería, podemos buscar los ejemplos, podemos buscar qué librería queremos y como lo mencioné, son códigos que ya ha desarrollado otras personas que nos pueden facilitar también el desarrollo de cualquier proyecto interactivo. Además, el debug, si queremos nosotros hacer por líneas de código, queremos ver las variables y a más a detalle en nuestra línea de código en su funcionamiento. Tenemos los tools, tenemos varias opciones acá, podemos seleccionar colores, fuentes, tipografías, instalar a Processing Java, podemos abrir un sketch, hacer una película movie de todo el desarrollo que hagamos nosotros. Entonces hay bastantes herramientas interesantísimas que podemos trabajar dentro de la línea de código de Processing. Y en ayuda, igual que Arduino, tenemos para acudir a referencias, tutoriales y librerías, más explicaciones más a fondo si queremos de algo específico de la línea de código. Nos vamos a los dos botones principales, que el primero es el de correr nuestra programación, así como en el otro compilábamos directamente a una placa Arduino. Aquí nosotros en el Processing vamos a correr la aplicación para que se pueda abrir un canvas. Y tenemos el stop también cuando ya queremos que deje de reproducir. Y en la parte superior derecha tenemos el depurador, justamente si queremos hacer un análisis más por líneas de código, y el Java si queremos instalar un nuevo modo de lenguaje de programación. Entonces tenemos acá la línea, el editor de texto, donde nosotros vamos a incluir nuestra línea de código. Igual tenemos la de mensajes y la consola, donde en la consola nosotros vamos a poder ver las señales que estamos recibiendo, los datos que están pasando a tiempo real. Entonces todo nos va a ir avisando nuestra consola, nuestros mensajes de cómo vamos nosotros desarrollando la línea de código en Processing. Uno de los aspectos importantes acá, como les decía, la salida, como es un entorno para generación gráfica de contenido multimedia, vamos a ver rápidamente el size. Es uno de los aspectos importantísimos. Por ejemplo, si nosotros ponemos 100, tiene que ver a 100 píxeles por 100 píxeles. Similar, este size corresponde a que si nosotros ponemos correr, va a salir una imagen en 100 por 100 píxeles. Si nosotros lo ponemos stop y lo programamos, por ejemplo, 800 por 800, va a salir una imagen en 800 por 800 píxeles. Entonces estos serían nuestros canvas de salida, que más adelante lo veremos ya en el tema de programación, cómo empezar a utilizar, pero para que ustedes vean que el resultado final va a ser un desarrollo de programación gráfica. Y bien, lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro archivo. Bueno, vamos a eliminar este size, vamos a guardar en nuestro documento, igual save as, en este caso vamos a poner transformación, bajo objeto, igual lo llevan a una carpeta y en esta lo ponemos el save. Entonces ya tenemos esta transformación objeto para empezar a escribir nuestro código que se va a relacionar con Arduino y con el sensor de ultrasonido. En nuestro editor de texto vamos a incluir dos secciones importantes similares de Arduino. En el VoiceDAV nosotros vamos a introducir las funciones y parámetros principales que se van a leer una sola vez. Y vamos a incluir también el VoidDraw, en el cual funciona a 60 frames por segundo y el que va a leer continuamente la gráfica. En el CDAV incluimos el size, este tamaño vamos a introducir dos en X y Y, dos tamaños de píxel, que va a ser 500 por 500, y un renderizado en P3D, que significa resolución 3D, que es X, Y y Z. Entonces vamos a elegir este tamaño justamente. Acá también nosotros podemos generar comentarios con dos slash a la parte izquierda. Entonces vamos a poner que el tamaño de nuestro canvas y el render de la gráfica. En este mismo vamos a aumentar también un smooth. El smooth refiere al suavizado terminado de nuestra gráfica para tener una gráfica más óptima. Y en el void draw nosotros vamos a generar un background
como se lee continuamente, vamos a generar un background con un valor en 0. 0 significa negro, 255 sería blanco. Y vamos a incluir unas lights también. Lights se refiere a la luz ambiental determinada. Además, incluimos un sphere detail. En este nosotros vamos a hacer todo el detalle de los vértices de nuestra esfera. Entonces vamos a incluir un comentario para tener en consideración esto. Entonces el detalle de vértices de nuestra esfera. En este nosotros podemos poner cualquier valor en correspondencia a los vértices que quisiéramos que se generen en nuestra esfera. Entonces en este momento vamos a poner un valor determinado que puede ser 5. Además, vamos a generar color. Color fill es para nosotros ponerle color a nuestra geometría. El fill lo vamos a poner 255.00. ¿A qué refiere esto? El fill funciona con RGB, colores digitales, el R a rojo, G el verde y el B el azul. Entonces 255 en rojo. Y vamos a aumentar un código que se llama push matrix y pop matrix, en donde nosotros podemos controlar una transformación con una pila de acciones. Vamos a ubicar un translate, vamos a ubicar un rotate en Y vamos a ubicar también el tamaño de una esfera. Entonces estos dentro de esta pila de acciones, el translate nosotros vamos a ubicar el tamaño total del ancho, quiere decir esto, dividido para 2, significa que es la mitad, y el total del alto dividido para 2, significa que lo vamos a situar en el centro, y el tercero significa el traslado en Z, que lo vamos a poner en 0. La rotación, vamos a poner un contador de frames. Cada frames, desde que corre el loop continuamente, desde que lee por 0.01 para que rote en cada frame. Y la esfera vamos a poner en 150, que significa el valor de ahí, el radio de nuestra esfera. Entonces, con todo este valor, nosotros ya podemos graficar directamente nuestra geometría en el espacio. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, aquí vamos a poner un comentario que son acciones de nuestra gráfica. Le damos correr. Grabamos nuestro archivo primero y le damos correr para que ustedes ya puedan ver nuestra gráfica en el canvas. Ustedes pueden ver aquí, nosotros pusimos 5 vértices determinados del detalle de nuestra esfera. Está rotando, el traslado está justamente en el centro. Y bueno, como ustedes pueden ver, si nosotros cambiamos el detalle de la esfera, volvemos a poner correr, vemos que se aumentan muchos vértices más. Podemos ya ver bastante detalle de la esfera en rotación. Entonces, para que ustedes vean que el esfera de Tel, si nosotros lo manipulamos, podemos cambiar y ya podemos ver nuestra gráfica a tiempo real como está sucediendo. Si nosotros incluimos una interacción, ponemos el mouse X, que es una interacción para poder trabajar dentro del canvas, para reproducirlo justamente. Si nosotros pasamos el mouse por medio de nuestro canvas en dirección de X, vemos cómo nosotros empezamos a tener la primera interacción con la pantalla, la primera interacción dentro del proceso. Entonces, si nosotros ponemos mouse X dividido para 2 para que no se generen muchos detalles hasta la mitad, porque sabemos que son los valores de 500, que es todo el X, podemos ver que podemos manejarlo mejor dividido para 2 los valores. Entonces, mouse X dividido para 2, cada valor en el recorrido que nosotros tenemos en todo lo que corresponde a X, que son los 500 píxeles. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ya tenemos un contenido gráfico interactivo desarrollado con Processing. Una vez que hemos desarrollado ya el código de Arduino y el código de Processing, vamos a proceder a comunicar estos dos softwares. Vamos a hacer que la data que recibe del sensor el Arduino sea enviada a Processing para que nosotros estos mismos datos podamos utilizarlos para la generación gráfica a tiempo real. Vamos a generar la comunicación serial entre Arduino y Processing. Lo primero que vamos a hacer es comentar el valor entero en microsegundos, los serial print, y lo que vamos a hacer es enviar los datos a Processing. Para enviar los datos a Processing tenemos que escribir los valores seriales. Entonces vamos a escribir un serial write, vamos a generar un serial write en base a la librería newping. Entonces el serial write sonar.ping en centímetros ya nos va a dar los valores en centímetros que los va a escribir. Lo que vamos a hacer en Processing es importar la librería serial. Entonces para esto vamos a ir al sketch, importar librería y vamos a importar la librería serial. Una vez que esté importada la librería serial, vamos a generar dos variables. La primera va a ser crear un objeto a partir de la clase serial. Vamos a crear un Arduino port y la otra vamos a hacer los datos recibidos del puerto serie. Vamos a crear un valor entero que se va a denominar value Arduino. Posteriormente, dentro del Void Setup, lo que vamos a generar nosotros es encontrar el puerto. Vamos a encontrar el puerto que estamos usando en Arduino para poderlo conectar a Processing. Entonces vamos a poner un string del puerto 1 que va a ser igual a la lista de seriales que nosotros tenemos que escoger aquí, justo la que estamos usando en Arduino. Vamos a poner que el Arduino port es igual a un nuevo serial, este nuevo serial que va a ser el puerto 1 con la misma velocidad de transmisión de la que estamos usando en Arduino, que va a ser 9600. Además, vamos a hacer que esté por determinado que el valor de Arduino, que es de esta data que vamos a recibir, esté determinado en 0.
Entonces este dato va a ser el número 2. ¿Por qué el número 2? Si vamos a Arduino y buscamos en los tools, en los puertos, tenemos de 0, 1, 2. Entonces el puerto 2 es el que nos corresponde, el que tenemos que conectar a los valores que tenemos en la placa de Arduino y en el software. Vamos a generar una condición en el void draw. Entonces, si el puerto de Arduino está disponible y es mayor a 0, porque ya tenemos que la condición es que está en 0, si es que es mayor a 0 va a pasar algo, que es que vamos a recibir los datos. Entonces, si hay datos disponibles, vamos a leer y guardar estos valores. Entonces, el valor de Arduino va a ser igual a arduino port.read. Entonces, vamos a leer si es que es mayor a 0, si es que está disponible la data. Entonces, generando esta condición, lo único que nos falta es dentro del mismo void draw, vamos a imprimir dos parámetros importantes para poderlos ver en la consola de processing. En el print vamos a poner primero un nombre que sea Arduino, Arduino dos puntos y un espacio, y más el valor de Arduino. Este valor de Arduino que va a ser la data que vamos a recibir del puerto serie. Entonces, una vez que tenemos ya desarrollado el código para poder conectar los dos softwares, Arduino y Processing, lo que vamos a hacer es guardar y compilar dentro de la placa de Arduino. Una vez que están compilados, vamos a ir a Processing y en Processing le vamos a dar correr. Vamos a dar correr a la gráfica y en la consola ya vamos a poder visualizar que nos está llegando la información de Arduino. Entonces Arduino 0, igual con el sensor de ultrasonido que no detecta. Si nosotros incluimos la mano, ya nos empieza a detectar el sensor de proximidad. Como ustedes pueden ver, tiene la misma fidelidad cuando lo hicimos en el monitor serial de Arduino. Si yo me alejo con la mano, 37, 40 centímetros, hasta 50 centímetros, entonces funciona bien. Ya estamos comunicando vía serial los datos de Arduino, los está interpretando ya Processing. Entonces, con estos valores nosotros ya podemos ahora generar un proyecto interactivo interesante porque los valores ya están directamente en Processing. Y ahora nuestra última sección va a ser la interactividad, cómo toda esta data que ya hemos registrado de Arduino y hemos pasado a Processing es capturada a tiempo real por nuestra gráfica. La línea de código para generar interactividad en Processing sabemos que es mouse X. Si nosotros a mouse X lo reemplazamos por value Arduino, que sabemos que es el valor que nosotros estamos receptando en puerto serial desde Arduino, vamos a dar correr a nuestro código de Processing. Vamos a ver que ya no funciona a través del mouse. Ya no funciona a través del mouse nuestra interactividad, pasando sobre el canvas, sino que a través de cuando cruzamos un objeto que va a ser nuestra mano en el sensor. Y vemos cómo ya funciona a tiempo real esta interactividad. Hemos logrado que la proximidad de nuestra mano a través del sensor es la que genere esta interacción y esta transformación de un objeto a tiempo real en Processing. Bastante interesante como la fidelidad es la misma. Podemos obtener los datos en centímetros, como ustedes pueden ver en la consola de Processing. Nos alejamos, nos acercamos, quitamos la mano, vuelve al punto cero. Y además también podemos generar matemáticamente otros resultados. Si es que a valor Arduino lo dividimos o lo multiplicamos. Si ahora lo dividimos para 2, obviamente todos estos valores que van a ser de 1 hasta la proximidad que tengamos 200 van a ser divididos para 2. Y eso mismo vamos a poder generar en la gráfica. Entonces, si nosotros utilizamos nuestra mano y la ponemos frente al sensor, vamos a igual a captar esta sensibilidad, esta data, y vamos a justamente aumentar o a disminuir los vértices a tiempo real de una geometría. Entonces, para que vean ustedes, bastante interesante cómo ya generamos un proyecto interactivo con un prototipo muy interesante en el que nosotros a través de la proximidad de nuestra mano con un sensor podemos alterar una geometría a tiempo real. Y así es como terminamos nuestro ejercicio práctico, generando una interacción totalmente completa en donde el movimiento de nuestra mano, la proximidad de nuestra mano hacia el sensor es captada y programada, delimitada a través de una placa de Arduino 1, que esta placa de Arduino 1 ha sido programada justamente por su propio software, el software de Arduino. Toda esta data que nosotros registramos desde el sensor, lo que capta el sensor, esta información que es registrada por la placa con sus parámetros y sus parámetros programados por Arduino, toda esta comunicación serial es enviada a Processing. Nosotros la enviamos a Processing por el mismo protocolo serial. Processing recibió esta data a tiempo real y esta propia data es la capaz de alterar justamente la parte gráfica. Como vimos, cada vértice, el aumento de los vértices dependía justamente de la proximidad de nuestra mano hacia el sensor.
Entonces, así como nosotros generamos este proyecto interactivo y ya de aquí queda como trabajo justamente de que ustedes piensen cómo nosotros atacamos desde la parte teórica, en los placeres, en las mecánicas, dinámicas, en la estética, a partir de este prototipo. Nosotros justamente esta interfaz que si nosotros le relacionamos con las interfaces de usuario que revisamos, es una Natural User Interface que a través del movimiento de nuestra mano se genera una interacción con un protocolo de comunicación serial. Entonces, utilizamos nuestros conocimientos teóricos para generar este proyecto interactivo que obviamente ahora queda como un prototipo, pero que ustedes pueden pensar en dónde ponen este sensor, a través de qué objetos nosotros ponemos estos sensores, en qué lugar y cuál es la interacción que tiene que hacer justamente el usuario para alterar una geometría. En este caso es una geometría, pero puede alterar cualquier gráfica. Entonces ya vemos que esta interacción es activa porque depende mucho, es influencia total del público cuando interactúa esta obra, con este proceso que acabamos de crear ahora, de que depende el movimiento de la mano para crear la cantidad de vértices para formar una esfera. Espero que les haya servido todo este aprendizaje teórico práctico y espero que cada uno de ustedes lo pueda aplicar en sus próximos proyectos interactivos. Muchas gracias.